me gustaría hablar de Destino Final, Lazos de Sangre, una película que fui a ver la semana pasada y me sorprendió profundamente porque es altamente recomendable. Yo no sé si ustedes son fanáticos, no, seguidores, han visto la saga Destino Final. Destino Final empezó en la década, a comienzo del 2000, como una película supuestamente de terror, pero era más de tipo la previa al torture porn que nos iba a reservar Hostel en su momento. Y era esta en la que un grupo de pibes se subía a un avión, uno tenía una premonición de que el avión iba a explotar, armaba un quilombo, se bajaban un grupo de los pibes del avión y desde el aeropuerto, mientras veían al avión despegar, veían cómo explotaba y después la muerte, como un ente abstracto, los iba buscando uno a uno en el orden en el que supuestamente tenían que haber muerto, porque la muerte siempre tiene un plan y cuando te metes con los planes de la muerte, vuelve a completarlo. Esa era la premisa. Yo la fui a ver al cine, me acuerdo. Tiene un final extraordinario en el que se llevan puesto a uno de los personajes con una marquesina que está haciendo péndulo. Y siempre, después de esa, tenés 4 más. Tenés Final Destination 2, 3 y The Final Destination, que era como, bueno, cerramos acá porque todo cierra. Quienes no sepan cómo viene, todas están conectadas, algunas por actores o actrices. Por ejemplo, la chica de la primera, una de las sobrevivientes, aparece en la secuela, y también y es la que más o menos va llevando la historia, porque alguien te tiene que explicar la lógica, que en la primera era un chabón que trabajaba en un hospital, en la morgue, que era Tony Todd. Entonces ese te explicaba la lógica de las cosas. Después en la segunda, la chica era la que llevaba la lógica e iban pasándose la posta para que alguien entendiera qué carajo estaba pasando. Hasta que en The Final Destination lo que hacían era conectar directamente con la primera. ¿Por qué? Porque The Final Destination, y esto puede ser un spoiler de una película de hace muchos años, terminaba, porque la fórmula siempre es la misma, y terminaba donde empieza la primera. Entonces ahí había un perfect circle que era maravilloso, porque claro, la fórmula es siempre la misma. Alguien está en una situación, tiene una premonición, y esa premonición es la que hace que evite la situación esa particular y evite diferentes muertes que después van cobrándose uno a una. Entre todas las películas de terror de fórmula, me parece que la saga Destino Final es la más formulaica del mundo. O sea, es la que tiene un template del cual no se aleja jamás. Premonición, muerte sorpresiva, exposición para explicar la muerte y después búsqueda de resolución, aparente resolución, final sorpresivo. Siempre pasa lo mismo, en el que de una manera u otra nadie termina salvándose porque la muerte le sienta bien. Entonces, con eso en mente, creo que nadie va a ver una película de Destino Final sorprendiéndose, ¿sí? Me parece que es bastante tonto. Pero, aún así, la última, que es Lazos de Sangre, para mí se las arregla para ponerle un poco de chispa, porque a la vez sigue conectando con las anteriores de una manera muy interesante. Porque ¿qué pasa? Se estrenó el jueves pasado y para mí es la mejor comedia del 2025, porque de vuelta, la saga Destino Final empezó como una suerte de película de terror falopa, pero después ya uno sabía qué iba a pasar y simplemente se dedicaba a reírse de las muertes y ver qué tan creativa era la próxima muerte. Pero esta lo lleva un poco más allá, porque mete humor directamente en la película, como entendiendo cuál es el sentido de la cosa y rompiendo la cuarta pared constantemente, de manera tácita, haciéndole saber al espectador que entiende cuál es el juego. Y eso es lo mejor. La verdad es que me sorprendió porque es muy entretenido ver cómo consigue generar tensión en una secuencia que cuando se ejecuta termina siendo más graciosa que aterrorizante. Porque ese es el gran poder de la película. Hacerte sentir que cada pequeño movimiento que pasa en pantalla va a desencadenar esa reacción
que va a terminar con la muy probable... Porque nadie muere tipo, oh no, le pegaron un tiro. Todo el mundo muere de la manera más horrible y creativa posible, y esa termina siendo la gracia, que de hecho en el teaser, que eso me desmotivó un poco. Me hubiese gustado que para el teaser de la película, que lo habrán visto, que hay alguien saltando en una cama elástica, alguien que sirve un vaso con hielo, pero que entre el hielo hay un vidrio, alguien que pone un vaso en una botella en el borde de una parecita, alguien que está cortando el pasto. Bueno, todo eso está en la película. Podrían haber hecho un teaser que no estuviera en la película como para, ya que hay una cantidad limitada de muertes, no arruinarte una, pero bueno, no es aquí. Y esta lo que consigue hacer es atar toda la saga, incluso introduciendo al personaje que es el del trabajador de la morgue, que es Tony Todd, que recientemente murió, y dándole un lugar en la franquicia y cerrando su propia historia. Entonces, ata todo lo que ha sido Destino Final y a la vez es autoconclusiva. Entonces, podés verla sin haber visto ninguna de las otras y entender absolutamente todo lo que está pasando y tiene su propia lógica interna, pero si viste las anteriores, tiene referencias lo suficientemente claras como para que entiendas que esta es una historia más grande y que esta sí parece cerrar definitivamente toda la franquicia, porque los lazos de sangre a los que se refiere tienen, salpican todas las demás películas. Porque, a ver, la premisa es que en la década del 60 hay una chica que va con su novio a la apertura de un restaurante que está como en esa aguja de Seattle, ¿no? Esas cosas elevadas, es un restaurante en el aire, y ahí sucede una tragedia que ella la prevé y se salva. Y se salva ella y se salva la gente que estaba en el restaurante. Entonces, es un montón de gente como para que la muerte vaya cobrándose vida tras vida, y después llegue finalmente a ella. Entonces, por eso pasan tantos años y ella, al haber sobrevivido, genera descendencia, y la muerte entonces lo que tiene que ir haciendo es no solo matar a la persona que se salvó, sino también a sus descendientes. También en orden cronológico, porque su existencia no debería ser. Entonces, la idea es que es por eso que tardó tanto en llegar hasta la familia de la película. Pero en el medio, vos ves cómo el plan original de la muerte para matar a todos también se llevó puestos a la gente que participó en las anteriores películas. Y le da un rol a Tony Todd que era como el hilo conductor entre todas. Sin hablar mucho más, porque básicamente esa es la premisa, la verdad es que la película es muy graciosa. Me pareció muy simpática. Quizá no sea para ir a ver en el cine, aunque es una buena experiencia porque es una comedia. Hay algo que pasa en el cine, es que ya no hay comedias. ¿Sí? Ya no existen. O sea, son a cuentagotas y suelen apelar al humor más burdo. O sea, las comedias han quedado para un cierto tipo de humor que me parece vive más en la ironía y la acidez, y una cierta apatía para con el dolor ajeno, que convive mucho mejor en las series. Por ejemplo, no sé, voy a hablar de las comedias de Nathan Fielder o Curb Your Enthusiasm incluso. Son las que hacen reír a través de situaciones incómodas. Lejos han quedado los tiempos escatológicos de, no sé, las películas de los hermanos Farrelly, y también han quedado atrás, no sé, las películas de... ¿cómo se llama? El de 40 Year Old Virgin, ¿cómo se llama el director? Judd Apatow, que ya no se dedica tanto a hacer ese tipo de cine, porque tuvo su momento en el que hizo Virgen a los 40, Knocked Up, ¿no? Que eran películas en las que la comedia era medio rústica, pero estaba envuelta en un paquete que era más emocional que otra cosa. Para mí, una de las películas que más me gusta de él, y que es una de las que menos gusta en general, es Funny People. Funny People es esa en la que Adam Sandler es un comediante que tiene, creo, 50 años y descubre que tiene una enfermedad terminal. Entonces
contrata a un pibe para que le escriba chistes porque él ya está medio aburrido, tipo qué sé yo, y al darse cuenta de que tiene una enfermedad terminal, empieza a intentar aliviar o arreglar los vínculos que ha roto en el camino y descubre una forma de él. Y eso de alguna manera es el propio Apatow poniéndose ahí y dándose cuenta de que ese tipo de humor y de cine medio que ya no lo representaba. Entonces por eso es como una de las últimas del género. Después hace This is 40, que es como una secuela espiritual de Knocked Up, pero que es más un estudio de personajes viejos que una comedia. Entonces es una comedia de una pareja lidiando con su propia crisis que no tiene mucho que ver con el cine que lo precedía. Entonces él cambió de alguna manera, después se fue a hacer otras cosas, tipo King of Staten Island, cosas bastante diferentes. Entonces ya no hay humor para mí en el cine. ¿Cuál fue la última comedia que viste? Comedia en sí. Y estas, con su cosa, este realismo mágico falopa que plantea, viene a ocupar ese lugar. Lo que pasa es que te tiene que gustar un poquito el gore también, pero viene a ocupar ese lugar. En ningún momento asusta. Es tensa y graciosa a la vez, y me parece que eso es lo que hace que sea una buena experiencia para ver en el cine. Por lo menos yo la vería en el cine. En una sala llena con gente que entienda cuál es el juego. Si te enojas, perdés. Es la típica. ¿Dejaron gancho para otra? Es que eso es lo fantástico. Siempre puede haber otra, pero esta lo que hace es cerrar la saga. O sea, cierra la franquicia Destino Final como la conocemos hasta ahora. ¿Puede haber otra premonición? Sí, pero las premoniciones que preceden estaban digamos, encolumnadas dentro de estas. Entonces como que esta abarca toda la saga por una cuestión cronológica, y eso es lo fascinante. Hicieron algo medio Scream de ser muy conscientes de las reglas, y es muy gracioso ver cómo andan caminando despacio para que no les salte nada en la jeta. Claro, porque hay un personaje que empieza tipo a ver la Matrix y empieza a hacer las cuentas de qué puede llegar a pasar, y trata de cubrirse para que no le pase. Es buena en ese sentido. Entiende cuál es el juego. Yo creo que hay una diferencia entre la película que sabe qué es lo que está haciendo y la que no. Y la que se lo toma demasiado en serio. La primera, Destino Final, se lo tomaba un poco en serio, pero salió bien parada porque desarrolló una fórmula que después fue destruyéndose de a poco, y por eso, incluso cuando te pones a pensar las muertes de la primera Destino Final, tenías ese pibe que se resbalaba y se ahorcaba, pero siempre tenías uno que tipo le atropellaba un auto o que se lo llevaba puesto algo. Eran como desarrolladas, pero no tan máquina marca Acme. En algún momento empezaron a hacer tipo, cuidado con ese tornillito, porque ese tornillito va a comenzar con una serie de eventos en cadena que va a destrozar todo. Y esta hace eso más todavía, ¿no? Todo esto, falta que se escuche, porque es así. Así que a mí me gustó bastante mucho. Pero bueno, hay que verla con la gente correcta. Creo que esa es la clave. ¿Te suena Adrián Suar? Bueno, Adrián Suar a mí no me parece muy gracioso que digamos. Siento que la comedia está en las películas grandes como las de Marvel. Entonces no hay comedias de mediano presupuesto que le vaya bien. Puede ser. Hace poco se estrenó una. Que dicen que es buena, pero tendría que verla. Una de dos chicas que tienen que lidiar con su falta de dinero, qué sé yo, no sé, medio raro. Entonces, esta creo que construye algo en sí mismo que es realmente buena, y si te gusta las... A mí me dieron ganas de volver a ver algunas porque no me acuerdo de todas. Me acuerdo mucho de la primera, la segunda, que es la de los troncos. La tercera es la de la montaña rusa. Y la cuarta es la que van a una carrera de NASCAR. Y la quinta es... la que un chabón ve que se está por caer el puente de Brooklyn, creo. O el puente de San Francisco, uno de esos dos. O sea, está por caer el puente y zafan. O sea, básicamente es eso. Entonces como que fueron también
agrandándose en escala y ahí se perdieron un poquito la esencia, pero esta me parece que consigue volver un poco al origen de la cuestión.